¿Quién no puede participar de este pacto? ¿Quién no puede participar del pan y de la copa? Aquellos que no han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sus pecados no han sido perdonados. Asimismo, aquellas personas que han cometido algún pecado de adulterio, fornicación, mentira, chisme, porque no vamos a meter nomás adulterio y fornicación, no, pecado ante la presencia de Dios es pecado. Hay una lista. Sí, hay una lista. Soberbia, altivez, orgullo, vanidad, ambición. Entonces, aquellos que han cometido un pecado, no dice la palabra de Dios que no tomen. El Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo dice: pruébese, analícese a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Pruébese cada uno a sí mismo. De manera que cualquiera que bebiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué quiere decir indignamente? Sin ser digno. ¿Qué será no ser digno, hermanos? Que andemos mal delante de la presencia de Dios. Que no estemos obedeciendo a la palabra de Dios. Que tengamos por ahí algo oculto con alguna persona, algún pleito, alguna enemistad o algo. Indignamente. Perdón, hermano. Bíblicamente el concepto de dignidad relacionado a un hombre que ha renacido del Espíritu de Dios puede significar básicamente dos cosas: la dignidad espiritual lograda por Cristo o la dignidad en el andar del hombre de acuerdo con su conducta, cuando la misma es conforme a la sana doctrina bíblica. Amén, indignamente. Indignamente. Esa es dignidad. Sí. Indigno, lo contrario. Lo contrario. Por decirlo así, indignamente, que usted no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo, sus pecados no le han sido perdonados, usted no es digno de participar de la cena del Señor. Indignamente. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido perdonados. Porque no ha bajado a las aguas del bautismo. Pero aquel que bajó a las aguas del bautismo, cuyos pecados fueron perdonados en esas aguas del bautismo y tuvo una debilidad y volvió a caer, pruébese, analícese y pídale perdón a Dios, el cual será amplio en perdonar y en tener misericordia de él. Así de fácil y sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas las mentes no tienen la misma capacidad. Todas las mentes están diseñadas de la misma forma, porque el mismo que las diseñó, el mismo que las crió, el mismo que las hizo, se llama Jesucristo, es Dios. Lo único que algunos han moldeado su mente de alguna cierta forma y otros de cierta forma, y ya la mentalidad ya no es igual. Hay algunos que después de haber aceptado al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, le han fallado, no sé de qué manera, en qué forma, pero han fallado, han caído de la gracia de Dios. Y eso que han hecho lo tienen en la conciencia. Y van a la presencia de Dios y le piden perdón. Pero su alma no recibe ese perdón. Su mente no acepta el perdón. La conciencia. ¿Cuánto tiempo dura Dios para perdonar a alguien que le pide perdón?
Usted le pide perdón a Dios ahora y Dios ve que su corazón es contrito, que su corazón es humillado, que su corazón está dolido de haberle faltado, de haber quebrantado algún mandamiento. ¿Cuánto tiempo se tarda Dios para perdonar? ¿Un año? Al instante. Usted ahora le pide perdón a Dios, dice Dios, yo te perdono. ¿Dónde está el problema? En la conciencia del ser humano. Ahí está el problema. No se sienten perdonados. Y claro, les pasa lo mismo que a David. Lo mismo que a David. Miren, veamos el Salmo 77. Sin perder ahí, Corintios, porque vamos a volver ahí, porque apenas empezamos. Salmo 77 es un salmo muy conocido, hermano. (77:1) dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos, de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué quiere decir esto? Rehusar, rechazar el consuelo. El consuelo ahí estaba, pero el alma, ¿qué? No lo recibía, el alma lo rechazaba. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y lo que decía: desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar o a ser propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Todo lo que decía en su aflicción, en su angustia, en su pecado. Hasta que Dios hace la obra en su corazón en el versículo 10 y dice: yo dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Hasta que el Espíritu de Dios lo hizo reaccionar. Mi alma rehusaba el consuelo. Es lo que le pasa al ser humano, es lo que nos pasa muchas veces. Pedimos perdón a Dios y Dios ahí lo perdona, pero se levanta la persona y la conciencia, por causa de lo que hizo, lo trae ahí y no se siente perdonado. Rehúsa el consuelo, en otras palabras. Pero ahí está la enseñanza. Él no tenía esa enseñanza, pero por gracia de Dios nosotros tenemos esa enseñanza. Versículo 27 de 1 de Corintios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya dijimos indignamente. En primer lugar, que usted no sea bautizado en el nombre de Jesucristo, que sus pecados no hayan sido perdonados, eso es indignamente. En segundo lugar, que haya cometido un pecado y no se sienta perdonado, que tenga en su conciencia. Que lo esté practicando siempre. Sí, que lo esté practicando siempre, que no se aparte. No se Que tenga un pecado y que no se aparte, y que esté practicando y que esté practicando y que esté practicando. Pero el proverbio dice que confiesa su pecado y se aparta. Confiéseselo a Dios su pecado. Dígale: Señor, pésame mucho el haber pecado contra ti. No lo vuelvo a hacer. Perdóname.
Y ahí mismo dele gracias por el perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perdón. Y no lo vuelva a hacer. Pártese. Porque como dijo el hermano Baudelio, no se aparta, continúa, continúa, continúa. Eso es indignamente. A eso se refiere indignamente, sin apartarse. Paso siguiente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo único que le puede prohibir que no coma después de haber sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo único que le puede prohibir que no coma? Pues de que anda con pecado, sabiendo que cómo está. Que anda en cómo va a pecado. aceptar. Su conciencia. Sí, la conciencia. La conciencia es lo único que le puede impedir para que participe del pan. Pero el Espíritu Santo no dice que no participe. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Analícese, haga un análisis de su vida. Todos los planteles educativos y el personal educativo, para evaluar la educación de sus alumnos y promoverlos de un lugar a otro, siempre van a hacer ¿qué? Una prueba. Siempre van a hacer un examen para ver si el alumno retiene lo que ha aprendido. Y a los alumnos, por supuesto, que no les gusta ser evaluados de esa forma. Un alumno prefiere ser evaluado de cualquier forma, menos que le hagan un examen con preguntas acerca de lo que se le ha enseñado en el transcurso de 6 meses o en el transcurso del año. Para ver si se acuerda de lo que ha aprendido, para ver si lo retiene. En nuestro caso es diferente. Porque al alumno se le hace la prueba para ver si él retiene y se acuerda de lo que aprendió. Para nosotros el Espíritu Santo de Dios nos hace el examen. ¿Para qué? Para ver si retenemos lo que hemos aprendido y para ver si practicamos lo que hemos aprendido. Una evaluación a nosotros mismos. Y si no se siente usted capaz, o sea, de hacer la evaluación, entonces veamos lo que dice el salmista en el Salmo 139, sin perder ahí 1 Corintios, porque ahí vamos a estar meditando ahí. Salmo 139, si usted no se siente capaz, no se siente capacitado para hacer esa evaluación, entonces hagamos lo mismo que el salmista. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios así: examíname, oh Dios, haz un examen, haz una evaluación de mi vida, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué palabras, hermanos. Qué palabras. Dios sí nos conoce perfectamente, porque en ocasiones ni nosotros mismos nos conocemos. Hay ocasiones que hasta yo mismo me desconozco, hermano. ¿Le ha pasado a usted? Que uno mismo se desconoce, la verdad. Y por eso el salmista le dijo: examíname, oh Dios. Los seres humanos, por naturaleza, cometemos errores, aún estando en Cristo ya. A veces sin querer y a veces sabiendo que no lo tenemos que hacer, de todas maneras lo hacemos. Porque así somos los seres humanos. Estamos diseñados para eso.
Y uno de esos errores que cometemos es creer que nuestro corazón está limpio. Pero hay una palabra de Dios, un proverbio, creo que dice que el corazón es engañoso, ¿no? Que el corazón nos engaña, hermano Baudelio. Sí, engañoso es el corazón. Pero Dios todo lo Y escudriña. perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Pero, Sí, hermano, ahorita que está saliendo este tema, es muy importante siempre para nosotros, ¿no? Aclarar de que qué es indignamente, porque muchas de las veces nosotros año con año estamos haciendo prácticamente el mismo. Ujú. O se es un ritual, Sí. o se toman las cosas en serio. ¿en serio? Sí, porque una cosa es la dignidad y otra cosa es que, como dices, siempre el ser humano comete sus errores. Sí, pero una cosa es un error y otra cosa es Pecado. un pecado. Ujú. Si un pecado es continuar Practicándolo. practicando un robo, dice un adulterio, una fornicación, Drogadicción, drogadicción, alcoholismo. pandillerismo, todo, ¿no? Ujú. Lo que se refiere a pecado. Pero ya una cosa es cometer un error, ¿no? Como seres humanos, dice, Ujú. como personas, que esa es la capacidad del hombre, ¿verdad? Ujú. Estar cometiendo errores Sí. a cada rato. Puede aclarar en el aspecto de poder recibir también el cuerpo y la sangre, Ujú. sí, en este proceso, ¿no? En donde vamos, para que también quede claro. Una cosa es un error, una cosa es un pecado y otra cosa es dignamente e indignamente, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a aclarar, por decirlo así. ¿Qué sería un error de un cristiano? Ayúdenos a ver. ¿Qué sería un error? Ayúdenos. ¿Qué sería un error? Posiblemente una mentira, puedo decir Es yo. pecado. Es pecado. Pecado. Bueno, ¿quién no puede decir una mentira Sí. en un aspecto Sí. como error? Como error. Porque como no lo practicas, o sea, Ajá. no eres mentiroso. De hecho, Ey. dice que si tú continúas con tu pecado, Ujú. sí, Sí. pero vamos a que Se aparta. se aparta o tuviste una cierta discusión. Una o discusión con alguna discusión con algún hermano. Ese con sí es un error, o sea. con algún hermano, sí, o Ujú. sea, algo que no sé, tantos problemas que hay en el mundo que podemos determinar, bueno, iba yo, por ejemplo, es mañana o pasado, pero sucedió esto, tuvimos un encuentro, tuve un problema, discutí Ujú. hace unos errores. Hay muchos errores en la vida. Muchos errores en el ser Si humano. vas con tu carro, o alguien Pasó se una te luz atravesó, pasaste una luz roja, o alguien te maltrató, Se y puso a le discutir contestaste, con alguien, discutiste sería un con error alguien. eso. Sí, sí, sí. Sí, son errores. Sí, lógico Ujú. que hay errores. Dices, bueno, yo voy a recibir, pero ojalá cuando recibamos el cuerpo, la sangre de Jesucristo, nos quedemos en purificación y eso prácticamente es imposible. Amén. ¿No? Para el cristiano, vienes de allá y sí, mientras comes y bebes, sí, Está bien. te sientes limpio, Ujú. purificado. Así debemos continuar, ¿no? Así debemos continuar. Así debemos continuar. Sí. Porque podríamos decir, un error sería no leer la escritura. Ese no sería un error, ese es un pecado. Porque es mandamiento que tenemos que leer. Discutiste o con tu familia, Sí. discutes con tu hermano, discutes con tus familiares, discutes por cualquier cosa, o porque te vituperan, o porque se burlan, o por cualquier cosa. Ujú. Tú contestaste no lo debido, sino Sí, lo debido. lo Bueno, indebido. error. Error, unos Error. errorcillos No, pequeños. Sí. Sí. Pero pecados son pecados, hermano. Sí, pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces el salmista aquí hace saber a Dios, examíname, oh Dios, le pide a Dios que lo examine. Asimismo nosotros debemos de pedir a Dios que en realidad nos examine, hermano. Y conoce mi corazón. Pues claro, Dios conoce el corazón a la perfección.
Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí sí, cuidado con los pensamientos. Y muchas veces lo he dicho que no somos responsables nosotros de todo lo que pasa por aquí en la mente. Porque por la mente pasan de pensamientos. A veces en la noche que no puede dormir pensando cosas o en el día también. Y no somos responsables de todo lo que pasa por la cabeza. Somos responsables de lo que se almacena aquí. Que pasa por aquí y luego viene aquí y lo guarda. De ahí sí somos responsables. Amén. Amén. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bendito sea Dios. Por ahí alguien dijo, ten cuidado con tus pensamientos y vigílalos. Porque los pensamientos se convierten en palabras si no tenemos cuidado. Y ten cuidado con las palabras también. Porque las palabras se convierten en acciones. Una lengua. ¿Sí? Lo que habla con la lengua se puede convertir en ¿qué? En acciones, en que usted lo lleve a cabo. A veces no es necesario venir con algo, sino Sí. con la misma lengua. Puede. Error o pecado. Sí, tremendo. Sí. Y tenga cuidado con las acciones también, porque las acciones se convierten en hábitos. Perdón hermano, y qué bonito que antes de que vayamos allá se vaya repitiendo, cuando menos un día a la semana, Por se supuesto, vaya es necesario repitiendo, hablar de estas cosas. y es necesario, porque crea o no crean, no todos tenemos el mismo discernimiento, ni el entendimiento, ni la capacidad para poder entenderlo y aprender, porque más que nada es un aprendizaje y es una responsabilidad. Sí, por supuesto. Sí, porque yo no le puedo decir que allá donde también celebraban la Pascua no se hablaba de la dignidad, de la indignidad, pero Sí. pues ahí va uno, creyéndose puro, santo, porque ya es Miembro de mesiánico, porque ya te bautizaste, o porque ya te hiciste la circuncisión, o porque Amén. estás ahí, entonces todo eso es todo eso afecta. claro, hermano, por supuesto que Amén. la sana doctrina no es una verdadera, no estás en una sana doctrina, pero estás participando en el cuerpo y la sangre de Eso. Jesucristo. Eso. Y si no, estamos en error. Amén. Y cuidado con los hábitos, hermanos, porque esos hábitos determinan nuestro destino, a lo que nosotros nos habituamos. Entonces, cuidado con los pensamientos, cuidado con las palabras, cuidado con las acciones Claro, y como dice el Salmo, y cuidado con el destino. como dice el Salmo, Señor, pruébanos. Dice, Ujú. ¿Cuántos no son rechazados? ¿Cuántos no somos rechazados? ¿Cuántos somos aprobados? Gloria a Dios. Pero mucho que aprender. Amén. Por eso, sí, hermano, perdón. Por eso es muy importante que se repita, que se siga enseñando, que se siga aprendiendo. Y eso es parte del aprendizaje. Amén. Parte del Idéntico aprendizaje. como cuando alguien se va a bautizar. La doctrina. No es la emoción, no es sino que es una enseñanza que ya esté verdaderamente con esa certeza y esa seguridad de que verdaderamente vas a tomar un paso decisivo. Amén. Así es. Entonces, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice que no coma. No dice que no coma, pero dice pruébese, analícese con tiempo. Apártese si es que está en pecado, apártese, pídale perdón al Señor, confiésele el pecado al Señor y Él le perdonará el pecado. Si se aparta, si no se aparta, ahí la cosa está más seria. Amén. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
el que come y bebe indignamente, aquel que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, aquel cuyos pecados no han sido perdonados, no se le ha explicado, no sabe que de lo que va a participar él es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es lo más sagrado y santo que puede haber en este mundo. Oiga, hermano, y se han dado casos que le dan la Santa Cena a los inconversos, ¿Eh? ¿le dan también a ellos? No, alguien que no ha sido bautizado no debe de participar. No, Por no, eso no. se deben de dar instrucciones allá al ministro. ¿Quién no puede participar? Aquel que no es parte de la iglesia, ¿Pero aquel ha que no ha pasado en sido algunos bautizado. lugares? No, Ah, aquí, en ¿verdad? iglesias, en iglesias. Algunas sí, yo creo que Sí. algunas iglesias si no preguntan, no Ah, dan instrucción ni nada. Hay iglesias en donde consideran la Pascua y son pagadas. O sea, tú vas, si quieres, por conocer, por hacer un rito, por conocer, pagas, y por supuesto. Sí, Es válido, hay por iglesias, supuesto. congregaciones que sí le dan a las personas que son Sí, bautizadas. de veras. Hay iglesias que le dan hasta a los niños. Sí. Bueno, Un niño que sabe discernir el cuerpo de Cristo. Un niño no sabe discernir nada. pues volviendo al tema antes de empezar, de lo que eran nosotros, ahí dan a toda clase de gente. Hay ¿verdad? a toda clase de personas ahí. La hostia. Pero sabemos pues que Bueno, esa iglesia, o sea, Acá entre nos es no la digas mucho, falsa, porque pues. están oyendo. Van a venir aquí y los van a balancear. Amén. El que come indignamente y bebe indignamente sin discernir, o sea, sin saber qué es lo que está comiendo, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo dice? Sin discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es lo más sagrado y lo más santo que puede haber. No lo puedan considerar. El cual lo encontramos en ese pan. Como aquel que dice, este pan es una simple galleta, un simple pan. O no lo quieran ver en forma literal, que nada más es un Sí. pedazo de pan, un poco de vino. Ese todavía no sabe discernir el cuerpo del Señor. Ah, ¿Eh? Ese todavía Está no sabe cegado discernir, todavía. está cegado y está comiendo indignamente. Es mejor que no comiera. Porque si para usted es un simple pan, una simple galleta, entonces es mejor que no lo coma, porque no sabe discernir el cuerpo de Cristo y está comiendo juicio. Es mejor que no lo coma. Pero si usted cree que es el cuerpo de Cristo y la copa es la sangre del Señor Jesús, que a través de la oración, ¿eh? Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no dijo, esto es un símbolo, no, dijo, esto es mi cuerpo, esto no es un símbolo, ni un rito. ni un rito tampoco. Mm. Entonces eso es cuando uno no sabe discernir el cuerpo del Señor, que es el cuerpo del Señor, y se le hace fácil. Por eso para muchos es difícil entenderlo y no hay discernimiento. No hay podemos, discernimiento. regresar a lo que ha pasado, ¿verdad? Pero simple y sencillamente eso es discernir, entender, comprender y adelante. El que no discierne, come juicio y bebe para sí. Y luego dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, enfermos espirituales y enfermos físicamente también. Muchos enfermos, de los cuales algunos mueren, duermen. ¿Eh? Entonces esto es serio, hermano. De que es serio, es serio. Sí, porque no lo están tomando lo que es seriamente de lo que se tiene que hacer como Dios lo ha estado. Es un mandamiento, es una orden, es algo que se tiene que hacerlo. Sí, Firmemente. porque de los años que has recibido, y si dices prueba a ti mismo, no, este año no la hago, Señor. Exactamente, así es. No, este año no lo recibo, me espero para el otro. Sí. ¿Vas hacia adelante o vas Hacia atrás. Vas para abajo. Sí. Hacia atrás. O sea, por eso dice que tienes que arrepentirte, tienes que Apartarse, regresar, si es que anda en tienes pecado, que- apartarse, sí, adelante, Señor, sí, cometí dejar error, todo. cometí un delito, cometí eso, pero no quiero ir para atrás, sí, porque ya no recibes porque no tienes dignidad y al ratito dices, ahora sí tengo, y vuelves otra vez, y al siguiente año ya no, tengo lo mismo. Por eso sí es, dice el hermano, es serio, Sí, esto es serio. sí. Muchos enfermos y debilitados. ¿Por qué? Porque comieron indignamente. De rato llega la enfermedad y ¿por qué? ¿Qué hice pues? O sea, ¿eh? Sí. No sabía uno la enfermedad espiritual. No, la enfermedad espiritual.
Así es. Sí. Puede que hasta el cuerpo le llega una enfermedad. Claro, hasta el cuerpo, Por enfermedad. los Y dice pecados, que pues. algunos duermen, algunos mueren por Por causa el de pecado, esto. Sí, sí. por el pecado, por causa de esto, que Desobedecieron. comieron indignamente, no discernieron, no se apartaron. ¿Eh? Algo serio. Algo serio, esto es algo serio. O alguien que no es bautizado también y comió, al rato le vino la enfermedad y murió y no sabe ni por qué, pues. ¿Por qué? Porque pues no era digno, porque sus pecados no han sido bautizados, no han Ahora sido sí. perdonados por medio del bautismo. Ahora sí fue como en algunas iglesias que dejan participar y hay personas que participan ignorantemente. Puede ser. Ahí sí, que sí, Dios que tenga Dios tenga piedad. misericordia por la Claro. ignorancia de ellos. ¿Por qué? Porque Sí, no tienen la enseñanza. Porque no tienen enseñanza y no saben qué es lo que hicieron. Pero ya alguien que tiene la enseñanza, eso ya es otra cosa. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que si no nos examinamos, somos juzgados por el Señor. El versículo 32 lo complementa. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Después de que participamos de este acto indignamente, para que nosotros no seamos condenados con el mundo, Dios nos juzga. ¿Ve? Dios hace juicio y dice, participaste indignamente. ¿Ve? Ahí te va la disciplina. Una enfermedad, ¿ok? No, qué sé yo, lo que Dios determine. Ahí te va la disciplina, hijo mío, porque te amo y no quiero que te condenes con el mundo. ¿Para qué? Para que reflexiones. Y claro, cada quien sabe cómo andamos delante de Dios. Perdón, hermano, vale la pena aclarar porque ahí como judíos mesiánicos se ponía una botella de vino grande Sí. y no eres digno de tomar una copa. Emborracharse. Ujú. De veras, Sí. sí, y no eres digno de tomar una copa como un verdadero, la verdadera, el cuerpo o la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. sino que continúas. Y luego Algo ahí- con medida. Es que sí, no. aquí la copa del Señor No, y es espérate con que medida, se no iba es una un y que se va a todavía tomar otra. Y otra. una Sí, Y botella ya se otra. embriagaban, ¿no? Sí, Algunos hasta se había un embriagaban. hombre que compraba cajas de Ah. vino y órale. Entonces empiezas a recordar y dices, Sí, no, eso Sí, no es hacíamos, así, es No le con pasaba medida. lo mismo que a los corintios, si Aquí leemos se atrás. refiere ahí con de medida, veras, ya les unas dos, pasaba tres lo mismo. o muchos no botellas, se pues se no te va a se acabar esperan tirado ahí en el a suelo. que se haga un acontecimiento bonito, sino Ujú. que ya están Adelantándose, ¿no? ya están adelantándose. Igual que los Creo que corintios. sí, la palabra lo dice muy claro. Vienen como si no han comido todo el día Con hambre ahí, y ¿no? con hambre. Sí, pues está seria la cosa ahí. Y sí, es seria la cosa. Por eso, gracias a Dios que nos da la oportunidad de pasar acontecimientos así para que uno pueda entender verdaderamente la palabra. La palabra. Y no nada más pasa en los Corintios, sino que actualmente sigue pasando. Aquí, sí. Y sigue no pasando. es nada que ocultar, sino que principalmente las iglesias y principalmente hermanos o personas que van y hacen ese tipo de rituales, porque son rituales para ellos. Para ellos no son es- rituales, no es un algo sagrado, no algo acontecimiento santo. serio y sagrado. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado con esas Sí. cosas. Amén. San Mateo capítulo 15. Entonces ya miramos que el versículo 31 dice, si pues nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si hiciéramos nuestra prueba, nuestro análisis. Entonces Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre
y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre. Un hombre contaminado será digno de participar del pan y del vino, por supuesto que no. Pero si el hombre contaminado por causa de estas cosas va a la presencia de Dios, ¿qué pasa? La presencia de Dios lo purifica. La presencia de Dios quita esa contaminación. Si va con un corazón contrito, si va con un corazón humillado, si va con un corazón dispuesto a que Dios le quite eso. Pero si no va con un corazón contrito y humillado, no. Dios no le quita nada. Entonces aquí está claro lo que contamina al hombre, hermanos. Veamos, porque del corazón salen los malos pensamientos. Malos pensamientos, veamos. Malos pensamientos nos contaminan. Tener malos pensamientos. La verdad es que todo eso está ahí en el, bueno, no, en el, pues en la carne, ¿no? En la carne, sí, sí, sí. No en el corazón, pues es que si el corazón se alimenta de todo eso, en el corazón va a haber de esas cosas. Por decirlo así, ¿qué sería un mal pensamiento? En el cristiano, en el mundo no, porque los del mundo pues puro mal pensamiento traen eso, pero en un redimido, en un santo, en una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿cuál sería un mal pensamiento? Ir a los bailes, ahora voy a ir al baile en vez de ir a la iglesia. Pensar. Pensó que es Pensó, bueno ir ahí. Pero si no fue y se vino mejor a la iglesia, entonces el mal pensamiento quedó que nomás fue, no sí. pasó aquí. Porque Pero- le digo, no somos responsables de todo lo que pasa aquí, de lo que se almacena aquí. Porque si lo almacenó aquí y entonces se decidió irse al baile y venir, que no venir para acá, entonces sí es porque pasó aquí. Ujú. Un mal Ya, sí, pensamiento lo ejecutó, entonces sí, Sí. es pecado ya. de querer criticar, por ejemplo, si un hermano, una crítica, pensar, ¿no? Mal pensamiento, Ujú. criticar La crítica, la crítica. un mal pensamiento, por decirlo así, en los seres humanos, en los hombres, Pensar que vino una hermana vestida. o pensar en alguna otra mujer por allá del mundo, una mujer que haya visto bonita y la traiga en el pensamiento y diga quiero ir a conquistarla o algo, mayormente si es casado. Mal pensamiento. Se imagina, que así, que acá, que así. Y si pasa aquí al corazón, si pasa al corazón y lo sigue alimentando, pero si se olvida no hay problema, pero si lo sigue alimentando, entonces ahí hay que tener cuidado, porque ahí eso lo contamina a uno. Mal pensamiento. Los homicidios. ¿El pensamiento de qué? De matar, de ejecutar a alguien. Ya sea físicamente, quitarle la vida a una persona, o espiritualmente también, porque no solamente se puede matar físicamente, se puede matar espiritualmente también. Y la lengua mata. Los homicidios, sí, la lengua mata, la lengua ejecuta. Entonces, ¿el pensamiento de qué? De los homicidios. El pensamiento de robar, agarrar algo que no es de usted. Ese es un mal pensamiento, agarrar lo que no es de uno. Robarle por allá, mi patrón tiene mucho dinero, a ver qué día le agarro unos 2-3 mil dólares que me hacen falta. Mal pensamiento, los robos, los hurtos, Pasa por la mente. los falsos
testimonio, la mentira. Nomás con el pensamiento de mentira, el hermano me está cuestionando, me está preguntando, le voy a echar una mentira. Mejor dígale la verdad, o quédese callado. Pues sí, es sinónimo de lo mismo, ¿no? Sí, falso Mentira testimonio, o mentira. falso testimonio, sí, es lo mismo. Sí, falso testimonio, mentira. Ujú. Las blasfemias. Y ¿Qué es blasfemia? palabras obscenas. Oh, Por ejemplo, cuando dicen blasfeman el nombre de Dios. Blasfemar, por ejemplo, a Dios es cuando es que van a esa iglesia, ustedes se vuelven más tontos o ahí andan. No, eso es blasfemar en contra de Dios y es una blasfemia. Mejor. Aquellos que tienen un vocabulario que para todos avientan una viga y están maltratando a la madre o al prójimo y todo eso es blasfemo, o sea, palabras obscenas, palabras que no van con un cristiano. ¿Eh? Entonces todas estas cosas, todos estos pensamientos contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y eso es en lo que se refleja y lo podemos entender los que conocemos, gracias a Dios, un poquito. Sí, Pero el mundo no conoce nada. no sabe que es una blasfemia, no sabe lo que está Sí. haciendo. Sí, las palabras del mundo. Ignorantemente. Sí, porque está la blasfemia en contra Sí. del Espíritu Santo, Sí. pero hay blasfemia, palabras blasfemas acá en el mundo, que el ser humano con su lengua está blasfemando continuamente. Nosotros- Palabras que no edifican para nada. Nosotros gritamos ahí la blasfemia es en contra de Dios porque no recibieron una sanidad, un prodigio, un milagro y se apartaron. Amén. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contaminan al hombre. Porque tenían esta cuestión los escribas y los fariseos: hey, si no se lavan las manos tus discípulos para comer están contaminados, porque no se lavaron las manos. Tradiciones que ellos agarraron de lavar los utensilios también. Amén. Entonces aquí está algo de lo que contamina al hombre. Entonces dejemos estas cosas nosotros. Si ya las dejamos, qué bueno, gracias a Dios. Y si no las hemos dejado, entonces pidámosle a Dios la ayuda para que Dios nos ayude con estas cosas. Pero pienso que aquí no hay ese problema. Pienso que aquí todos tenemos la enseñanza de Dios y todos vamos tratando de, con la ayuda de Dios, hacer la bendita y santa voluntad de Dios. Acordémonos de ahí mismo Mateo capítulo 5 en el versículo 8, dele para atrás. Mateo capítulo 5 en el versículo 8, aquí hay una promesa fiel y promesa verdadera por medio de esta bienaventuranza, que dice la palabra de Dios así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué promesa, hermano. Qué promesa fiel y promesa verdadera de parte de nuestro Dios. Los de limpio corazón. Es un corazón limpio, corazón puro, un corazón santo, ahí donde habita la presencia de Dios. Un corazón que solo piensa en hacer la bendita y santa voluntad de Dios. Ese es un corazón limpio. Y eso de corazón limpio, pues tenemos la promesa fiel, la promesa verdadera de que tarde o temprano se cumplirá la promesa que Él dijo: veremos a Dios cara a cara, tal como Él es, lo dijo Juan. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día? Por la gracia de Dios pienso que limpio, hermanos. Por la gracia de Dios pienso que nuestro corazón debe estar limpio porque el Señor Jesucristo lo ha limpiado. ¿Y cómo limpias tu corazón? Con la palabra. Yendo a la presencia de Dios,
en oración y con la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca el Señor Jesús. Si en nuestro corazón hay palabra de Dios, de eso vamos a hablar, de la palabra de Dios. Pero si en nuestro corazón no hay palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a hablar de palabra de Dios? Vamos a hablar de otras cosas que no van, que no concuerdan. Palabras obscenas, palabras que no nos edifican. Pero cuando en el corazón abunda la palabra de Dios, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Como aquel que en la oración nomás está reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo demonios, o sea, que hay en su corazón. Ahí no está Cristo. Yo a usted no lo oigo que en la oración esté reprende y reprende y reprende y reprende demonios. No, ya acá. No, pues si el demonio está afuera, ya no tiene suerte, no tiene parte. Porque lo atacan y porque buscan. ¿Eh? Sí, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no, hermanos, veamos el Salmo 51. Acordémonos que los de limpio de corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Jesucristo ha limpiado nuestro corazón. ¿De qué? De toda maldad, de toda perversidad, de todo engaño, de todo pecado. El Salmo 51, y con este salmo culminamos, hermanos, lo que dijo el salmista cuando necesitaba que su corazón fuese limpio delante de la presencia de Dios. Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de que nuestro pecado siempre esté delante de nosotros cuando Jesucristo ha perdonado el pecado. Sí, le digo, es lo que le pasa al ser humano, la conciencia, ahí está el pecado, cuando Jesucristo ya perdonó el pecado. Cuando usted va a la presencia de Dios y le pide perdón a Dios, Dios ahí le perdona. Y entonces es lo que decía, mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dentro de mí, dice la Dentro de mí. Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Lo que tenía miedo este hombre. Y sí, hermanos, eso es serio. Cuando Dios quita su santo espíritu de nosotros, eso es serio. Le pasó a Saúl, ¿se acuerdan que le pasó a Saúl? Dios quitó su Espíritu Santo de ahí de Saúl y no volvió más. ¿Y qué pasó? Puro batallar con este Saúl. Al último fue a caer ¿a dónde? Donde no debía. A la adivinación, con la bruja, a consultar a la bruja, en vez de pedirle perdón a Dios por el pecado. Pero pues no tenían la enseñanza que nosotros tenemos, ¿verdad? No sabían, o sea, de la misericordia de Dios. Sí sabían de la misericordia, pues, pero no tenían la enseñanza que nosotros tenemos ahora. Entonces, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pidámosle a Dios de esa forma. Si nuestro corazón está limpio, pues pidámosle que siga limpiándolo el Señor, que siga purificándolo, ¿para qué? No solamente para estar preparados para participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, sino que estar preparados para cuando Él levante su iglesia, nosotros seamos dignos de ser, ¿qué? Transformados
y levantados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y si llegamos a dormir y estamos sepultados ahí en la tumba, pues que seamos resucitados con Cristo para ascender a los lugares celestiales por un periodo de tiempo, donde será las bodas del Cordero, la unión del Señor Jesucristo con su bendita iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta bendición, esta oportunidad que el Señor Jesucristo nos brinda, nos concede. Vamos a orar por esta persona. ¿Cómo se llama, hermana Gloria? Luisa. Luisa. Vamos a orar por Luisa allá en México, que Dios engrandezca su misericordia para con ella, hermanos. También por Héctor. También por Héctor, amén. Oramos por Luisa y por Héctor. Que Dios tenga misericordia. Héctor es su hermano, ¿eh? Si es la voluntad de Dios quitarla de sufrir, pues que la quite de sufrir. Y si es la voluntad de Dios dejarla y sanarla, ¿habrá algún problema para que Dios la pueda sanar de ese cáncer que ya está desparramado? No hay ningún problema. A Dios nomás dice la palabra y pum. Para Dios no hay ningún problema. ¿Quién era la que tenía ya 4 días de muerto y resucitó? Lázaro. Dorcas también ya la habían lavado. Tabita, cuando la resucitó Pedro también. Ya no tenía intestinos, nada tenía allá adentro, ya le habían sacado todo. Entonces para Dios no hay ningún inconveniente, o sea, nada imposible para Dios. Oremos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito y poderoso nombre, Padre. Santificado sea tu santo y bendito y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Santo, 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 santo. Santo, 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 Jesucristo, santo, Dios todopoderoso, maravilloso, glorioso. Oh Señor Jesús, aquí estoy, Padre, humillado ante tu santa, divina y poderosa presencia. Señor, gracias por tu bendita y santa palabra, Señor, que tú has traído a mi vida, a mi corazón. Examíname, Señor. Examina mi corazón, Padre, porque yo no conozco mi corazón. Solo tú lo conoces, Padre. Tú eres el diseñador. Tú eres el creador de mi corazón, Padre. Examina mis pensamientos, oh Dios. Crea en mí un corazón